La Biblia no fue escrita en una economía digital, pero fue escrita para formar la mentalidad correcta que gobierna cualquier economía. Esta frase no es un recurso retórico, es una llave de interpretación. Porque cuando Jesús habló, no habló desde la ignorancia de la vida práctica, sino desde una comprensión profunda del corazón humano y de cómo los recursos revelan lo que gobierna dentro de una persona. En el Evangelio se nos presenta una escena cotidiana, casi incómoda por su sencillez, un hombre herido al borde del camino, abandonado, vulnerable, invisible para muchos. No es una historia espiritualizada, es una escena real, cruda, económica incluso. Hay pérdida, hay riesgo, hay costo. La parábola del buen samaritano no comienza con un milagro, comienza con una necesidad. Y toda necesidad expone algo. Expone prioridades, expone valores, expone mentalidad. Jesús no eligió al sacerdote ni al levita para mostrar el reino. Eligió a alguien que entendía algo esencial, que los recursos no son solo para acumularse, sino para administrarse con propósito. El samaritano ve lo que otros evitan. Se detiene cuando otros se apresuran. Y ese detenerse no es solo emocional, es una decisión que tiene consecuencias prácticas. Implica tiempo que no recupera, implica dinero que no guarda, implica recursos que salen de su control inmediato. El aceite, el vino, el animal, la posada, la promesa de volver y pagar lo que falte. Todo eso habla de mayordomía en acción. No de discurso, sino de uso consciente de lo que se posee. Aquí aparece un principio que incomoda a muchas mentalidades modernas y también a muchas religiosas: la generosidad no es un sentimiento, es una administración. No es dar lo que sobra, es disponer lo que se tiene con sabiduría y compasión. El samaritano no ayudó desde la escasez mental, ayudó desde una mentalidad de suficiencia. Sabía que tenía recursos, sabía cómo usarlos, sabía cuándo invertirlos. Y esa palabra inversión no es ajena al reino. Porque cada decisión de uso del tiempo y del dinero es una inversión que produce fruto, visible o invisible, inmediato o a largo plazo. Muchos crecieron escuchando que el dinero es malo, que pensar en recursos es falta de fe, que hablar de administración es mundano. Pero Jesús rompe esa creencia sin confrontarla directamente, simplemente mostrando una vida que sabe administrar para amar mejor. El samaritano no improvisa, actúa con claridad, con orden, con responsabilidad. No se endeuda emocionalmente, no promete lo que no puede cumplir. Hace lo que puede, con lo que tiene, y deja establecido un compromiso futuro. Eso es inteligencia aplicada al bien. Eso es mayordomía práctica. En el mundo actual, donde los empleos son inestables y las economías cambian rápidamente, este principio sigue vigente. No se puede ayudar si no se tiene. No se puede sostener si no se administra. No se puede dar tiempo si todo el tiempo se vive en urgencia. La parábola no exalta la pobreza, exalta la preparación. Exalta la capacidad de responder cuando la necesidad aparece. Y la necesidad siempre aparece. Esta primera reflexión no busca culpa, busca conciencia. Porque la pregunta no es si queremos ayudar, sino si estamos construyendo una vida que nos permita hacerlo cuando llegue el momento. La historia continúa mostrando que el samaritano no actuó por impulso religioso, sino por convicción interna. No estaba obligado por ley, no pertenecía al mismo grupo, no tenía reputación que proteger. Eso revela algo profundo: la verdadera generosidad nace cuando la identidad está clara y no depende de la aprobación externa. El sacerdote y el levita representan una mentalidad que conoce principios, pero no los traduce en acción. Pasan de largo no porque sean malvados, sino porque están condicionados por sistemas de pensamiento que priorizan la autopreservación, el temor al riesgo y la comodidad personal. Ese mismo patrón se repite hoy en personas que aman a Dios, pero viven paralizadas financieramente. El buen samaritano no pregunta cuánto perderá, pregunta qué se necesita ahora. Y esa pregunta solo puede hacerse cuando hay una estructura interna de orden. Él no improvisa recursos que no tiene, utiliza lo que ya administra. Aceite y vino eran provisiones personales, su animal era su medio de transporte, su dinero era fruto de su trabajo. No robó, no pidió prestado,
no manipuló. Administró. Eso confronta una creencia heredada que dice que para ser espiritual hay que desconectarse de lo material. Jesús muestra lo contrario, lo espiritual se expresa con lo material bien administrado. En muchas casas se enseñó que hablar de dinero es falta de humildad, que planificar es falta de fe, que prosperar es egoísmo. Pero esa enseñanza mal entendida ha producido generaciones con buen corazón y malas decisiones financieras. Personas que quieren ayudar, pero no pueden. Que sienten compasión, pero viven ahogadas. El samaritano no fue generoso porque era rico, fue generoso porque era ordenado. Y el orden precede a la abundancia. Donde hay claridad, hay capacidad de respuesta. En el contexto actual, muchos viven reaccionando, no administrando. Salarios que no alcanzan, deudas que consumen, estrés constante. No porque falte ingreso únicamente, sino porque falta mentalidad. El principio aquí no es cuánto ganas, sino cómo piensas. El samaritano pensaba a largo plazo. Dejó al herido en una posada, pagó por adelantado y dejó una promesa responsable. No dijo yo veré, dijo yo volveré. Eso es visión. Eso es compromiso financiero con propósito. Este principio aplicado hoy implica desarrollar habilidades, diversificar ingresos, aprender a administrar tiempo y dinero. No para acumular, sino para estar disponibles. La generosidad sostenible requiere estructura. No se sostiene con emociones, se sostiene con disciplina. Y esa disciplina no contradice la fe, la honra. Porque Dios no unge el desorden, lo redime cuando hay disposición a cambiar la forma de pensar. Aquí vale la pena detenerse un momento y preguntarse qué ideas heredadas sobre el dinero han limitado mi capacidad de ayudar. Escríbelo, reconócelo, obsérvalo. La transformación comienza cuando se nombra lo que antes se evitaba. Al observar más de cerca la parábola, se revela que el buen samaritano no solo fue generoso, fue estratégico. No resolvió todo en el camino, entendió límites y procesos. Trasladó al herido a un lugar adecuado, delegó cuidado y estableció un acuerdo claro. Eso habla de una mente que sabe que ayudar no significa desordenarse ni destruirse. Muchas personas confunden sacrificio con irresponsabilidad, pero Jesús muestra que el reino opera con equilibrio. El samaritano no se quedó indefinidamente, no abandonó su vida, no descuidó sus responsabilidades. Ayudó sin perder dirección. Ese es un principio que debe ser rescatado hoy con urgencia. En el mundo moderno se glorifica el agotamiento y se romantiza la escasez. Se aplaude al que da todo hasta quedar vacío, pero luego se le deja solo cuando ya no puede sostenerse. La parábola no enseña eso. Enseña que la verdadera mayordomía cuida tanto del necesitado como del que ayuda. Porque si el que ayuda se quiebra, el ciclo se rompe. Por eso la inteligencia financiera no es egoísmo, es previsión. Es entender que el dinero es una herramienta que amplifica la capacidad de amar de manera consistente. Aquí se confrontan muchas creencias aprendidas en el hogar y reforzadas por una religión mal enseñada. Se dijo que el sacrificio agrada a Dios aunque destruya a la persona, pero Jesús nunca promovió la autodestrucción. Promovió la entrega consciente. El samaritano tenía recursos porque no vivía en caos. Tenía provisión porque no despreciaba el trabajo ni la planificación. Eso desmonta la idea de que la espiritualidad está peleada con la prosperidad. En realidad, la prosperidad con propósito es una consecuencia natural de una mente renovada. Hoy la economía exige adaptación. Empleos temporales, ingresos variables, presión constante. En ese contexto, vivir sin educación financiera es vivir expuesto. No se puede ser un buen samaritano moderno viviendo al límite cada mes. No se puede responder a una emergencia si todo ingreso ya está comprometido. Por eso aprender a emprender, a invertir con sabiduría, a administrar gastos y a desarrollar habilidades no es mundano, es responsable. Es construir aceite y vino antes de encontrar al herido. Este es un buen momento para detenerse y reflexionar. No desde la culpa, sino desde la honestidad. ¿Qué decisiones financieras actuales están alineadas con una generosidad futura? ¿Qué hábitos están construyendo capacidad y cuáles la están debilitando?
Escribe en los comentarios qué ideas sobre el dinero te enseñaron que hoy reconoces que necesita ser transformada. Nombrar el cambio es parte del proceso. La parábola no termina en el camino, continúa en la mente de quien la escucha y decide cómo vivirá a partir de ahora. Cuando Jesús pregunta quién fue el prójimo, no redefine solo una relación humana, redefine una mentalidad económica. El prójimo no es solo el cercano, es aquel para quien estoy preparado. Esa preparación no ocurre en el momento de la crisis, ocurre antes. El samaritano no salió ese día a ayudar a alguien herido, salió a hacer su vida. Y porque había ordenado su vida, pudo responder cuando la interrupción apareció. Esa es una verdad que atraviesa generaciones. Las oportunidades de ayudar, servir y bendecir no se anuncian con anticipación, se presentan de forma inesperada. Solo quienes han desarrollado estructura pueden responder sin colapsar. En el presente, muchas personas quieren vivir con propósito, pero no han conectado propósito con administración. Se ora por oportunidades, pero no se construye capacidad. Se desea impactar vidas, pero se vive financieramente improvisando. El buen samaritano no improvisa. Tiene provisiones, tiene transporte, tiene liquidez, tiene criterio. Todo eso es fruto de decisiones previas. Nada de eso ocurrió por accidente. Y aquí aparece una confrontación amorosa pero necesaria. La fe no reemplaza la responsabilidad. La espiritualidad no cancela la necesidad de aprender, de crecer, de madurar en la forma de usar los recursos. Durante años se enseñó que depender de un solo ingreso es estabilidad, que quedarse en lo conocido es seguridad. Hoy esa creencia ya no resiste la realidad. Empleos que desaparecen, costos que aumentan, incertidumbre constante. En este contexto, la inteligencia financiera no es una opción, es una necesidad. Aprender nuevas habilidades, crear fuentes alternativas de ingreso, emprender con sabiduría, invertir tiempo en formación. Todo eso no es avaricia, es previsión. Es preparar el aceite y el vino antes del camino. La parábola también muestra algo sutil pero poderoso. El samaritano no humilla al herido. No lo juzga por estar ahí. No le pregunta qué hizo mal. Simplemente responde. Eso requiere libertad interior. Muchas personas no ayudan porque viven atrapadas en su propia escasez mental. Piensan que si dan, pierden. Piensan que si ayudan, se atrasan. Pero el reino opera con una lógica distinta. Cuando se administra bien, dar no empobrece, fortalece. Cuando se usa con propósito, el recurso se multiplica en impacto. Aquí se quiebra otra creencia limitante heredada. La idea de que el dinero solo sirve para consumo personal. Jesús muestra que el dinero también es una herramienta de sanidad, de restauración, de continuidad. La posada representa sistemas, procesos, estructuras. El samaritano confía en ellos porque entiende que no todo depende de él. Eso también es sabiduría. Saber cuándo actuar personalmente y cuándo delegar. Saber cuándo dar directo y cuándo invertir en procesos que sostienen. Aplicado hoy, esto implica entender que no toda ayuda es inmediata, que algunas soluciones requieren planificación. Que apoyar proyectos, crear empleo, sostener iniciativas sanas también es una forma de ser prójimo. Pero para eso se necesitan recursos. Y los recursos no llegan mágicamente. Se construyen con hábitos, con decisiones, con disciplina diaria. El mensaje no es acumula, es prepárate. Porque cuando llegue el momento, tu capacidad de respuesta revelará la calidad de tu mayordomía. A medida que el relato se interioriza, queda claro que Jesús no estaba contando una historia moralista, estaba sembrando una semilla de pensamiento. El buen samaritano no es solo un ejemplo de bondad, es un espejo. Refleja lo que sucede cuando una persona ha alineado su fe con su forma de vivir, su espiritualidad con su administración diaria. No separa lo sagrado de lo práctico. No divide la oración del trabajo. No opone la compasión a la planificación. Todo está integrado. Y esa integración es precisamente lo que falta en muchas vidas hoy. Se ha enseñado a amar con palabras, pero no a sostener con estructura. Se ha predicado sobre dar,
pero no sobre cómo prepararse para dar sin destruirse. Se ha hablado de servicio, pero no de sostenibilidad. El resultado es una generación cansada, frustrada, con buen corazón pero con recursos agotados. La parábola corrige eso sin condenar. Muestra un modelo distinto. Un modelo donde la vida interior se refleja en decisiones exteriores ordenadas. Donde la fe produce previsión y no improvisación constante. El samaritano no vive para ayudar, pero vive preparado para hacerlo. Esa diferencia es clave. No convierte la necesidad ajena en su identidad, pero tampoco la ignora. Vive con margen. Y el margen es un concepto profundamente espiritual. Tener margen de tiempo para detenerse. Margen financiero para responder. Margen emocional para involucrarse sin resentimiento. El margen no se crea por casualidad, se construye con decisiones conscientes. Decisiones que muchas veces implican decir no a gastos innecesarios, a estilos de vida que aparentan más de lo que sostienen, a comparaciones que drenan. Aquí se confronta otra herencia cultural. La presión por aparentar éxito mientras se vive endeudado. La necesidad de mostrar mientras se sacrifica la capacidad real. El buen samaritano no aparenta nada. Simplemente actúa cuando es necesario. Y puede hacerlo porque no está esclavizado por la imagen ni por el consumo. Su libertad interior se manifiesta en libertad financiera relativa. No perfecta, pero suficiente. Y suficiente es una palabra poderosa en el reino. Suficiente para amar. Suficiente para servir. Suficiente para responder. En el mundo actual, donde el acceso al crédito es fácil pero la educación financiera es escasa, muchos confunden acceso con capacidad. Tener una tarjeta no es tener recursos. Tener ingresos no es tener margen. El principio que Jesús muestra es que la generosidad fluye desde la administración, no desde el impulso. Por eso es tan importante revisar hábitos. ¿Cómo uso mi dinero? ¿Cómo uso mi tiempo? ¿Cómo tomo decisiones? No para juzgarse, sino para alinearse. El mensaje también toca el tema del emprendimiento y la creación de valor. El samaritano no depende de una estructura religiosa para actuar. Tiene autonomía. Esa autonomía es clave hoy. No depender de un solo sistema, de una sola fuente, de una sola opción. Diversificar no es desconfianza, es sabiduría. Aprender, crecer, adaptarse. Todo eso amplía la capacidad de ser útil. Y ser útil es una forma profunda de adoración. Este tramo del camino invita a una revisión interna más profunda. No qué tanto das, sino qué tan preparado estás para dar de manera constante. No cuánto deseas ayudar, sino que estás construyendo hoy que te permitirá hacerlo mañana. La parábola sigue hablando, no para incomodar, sino para despertar. Porque una vida ordenada no solo bendice al que la vive, se convierte en refugio para otros cuando el camino se vuelve peligroso. La Biblia no fue escrita en una economía digital, pero fue escrita para formar la mentalidad correcta que gobierna cualquier economía. Volver a esta frase al final no es repetición, es cierre de círculo. Porque todo lo que Jesús enseñó en esta parábola apunta a una verdad central. La forma en que una persona piensa determina la forma en que administra, y la forma en que administra determina la capacidad real de amar con hechos. El buen samaritano no fue un héroe ocasional, fue el resultado visible de una vida interior ordenada. No improvisó generosidad, la expresó desde una estructura ya formada. Jesús no pidió admiración por el samaritano, pidió imitación del principio. Ve y haz tú lo mismo. Esa frase no se limita al acto externo, alcanza la raíz interna. Haz lo mismo en tu forma de pensar, en tu forma de decidir, en tu forma de prepararte. Porque en un mundo donde la necesidad es constante, vivir sin preparación no es humildad, es irresponsabilidad aprendida. Y esa irresponsabilidad muchas veces se disfraza de espiritualidad, cuando en realidad nace del miedo a confrontar hábitos, creencias y decisiones. Hoy el camino sigue lleno de personas heridas. Familias quebradas, personas endeudadas, jóvenes sin dirección, adultos agotados. La pregunta no es si hay necesidad,
La pregunta es si estamos formando una vida que pueda responder sin destruirse. Tener recursos no te hace menos espiritual, te hace más responsable. Tener margen no te aleja de Dios, te alinea con su propósito de bendecir a otros de manera sostenida. La escasez no es una virtud, la mayordomía sí lo es. Este mensaje confronta con amor porque no acusa, invita. Invita a revisar la relación con el dinero, con el tiempo, con el trabajo, con el aprendizaje. Invita a salir de la mentalidad heredada que asocia pobreza con santidad y orden con frialdad. Jesús mostró una fe encarnada, práctica, consciente. Una fe que se detiene, que invierte, que planifica, que vuelve. Una fe que entiende que ayudar hoy requiere decisiones tomadas ayer. Antes de cerrar, vale la pena detenerse y escribir. No como obligación, sino como ejercicio de claridad. ¿Qué principio fue determinante en la vida del buen samaritano? ¿Qué rasgo de su manera de administrar recursos resuena más contigo? Y cómo ese mismo principio, aplicado con honestidad y constancia, puede afectar positivamente tu vida hoy. No se trata de copiar acciones, sino de adoptar una mentalidad. Porque cuando la mente cambia, las decisiones cambian, y cuando las decisiones cambian, la capacidad de impactar se expande. El llamado final no es a dar más, es a pensar mejor. A construir una vida con margen, con orden, con propósito. Una vida que no huye de la necesidad ni se ahoga en ella. Una vida que puede detenerse en el camino y responder, porque fue preparada con intención. Esa es la invitación silenciosa de Jesús. Y sigue vigente. Hoy.